siente ser el padre de la televisión local? No, no es para tanto, no es para tanto. Siempre Empiente fue una iniciativa frente a una necesidad. O sea, yo consideré en su momento que, más allá de todas las necesidades que puede tener una ciudad del interior, estábamos a 200 kilómetros de la capital y no veíamos televisión. Así que yo creo que esa fue una iniciativa muy necesaria. ¿Qué eras antes de ser empresario de televisión? Bueno, lo que soy ahora, A ver. un productor agropecuario. Ahí nací, ahí me crié. Lo de la televisión fue una consecuencia, ya te digo, pero también tuvo que ver con los orígenes que uno tiene de campo. Acá en Bragado la parte criolla estaba un poco abandonada, diríamos. Venía de historia, tiene una historia muy rica, porque si uno vuelve muchísimos años atrás, recuerda como el doctor Argerich, gentes que son personalidades de eso, los Arbeleche. Pero después hubo un impasse y pareciera que no, en Bragado no se hacía nada. Y hubo una iniciativa de un grupo de jóvenes que lo que pretendía era, ya que Bragado llevaba el nombre de un caballo, rendirle un homenaje al caballo. Así que se reunió un grupito de gente muy chiquita para iniciar alguna especie de homenaje, entre los cuales estuve yo. Y así nació la fiesta del caballo. Y sí, así nace la fiesta. Yo te digo que en esa reunión creo que no hubo más de 4 o 5 personas. Uno de los iniciadores de eso fue un joven de apellido Goitia, Guillermo Goitia, que lamentablemente él no alcanza a ver ni la primera fiesta porque tuvo un accidente y falleció. Pero bueno, ya estaba en marcha eso y se siguió. Se agrandó la comisión, una comisión que nace primero con carácter municipal, no tenía persona jurídica, no tenía nada. O sea, no imaginaron la magnitud que tiene hoy. No, para nada. Y así fue como el primer año, el primer presidente fue Eduardo Vacarezza, y no recuerdo bien por qué heredo yo la presidencia. No sé si Vacarezza se retira, eso no, han pasado 50 años. Y ahí empieza ya a agrandarse la fiesta y se realiza, creo que en el 74, una de las fiestas de aquel momento más grande. Entre las cosas que se hacen en ese momento es traer un famoso pintor de cosas criollas que se llamó Juan Lamelas. Después que él hace una pintura a mano alzada en el Salón Blanco de la Municipalidad, otra cosa que no sé dónde está esa pintura porque fue donada a la Municipalidad, yo creo que tiene un valor artístico, cultural y económico también. Y trajimos un payador. Mientras este payador iba relatando, él iba pintando. Así que si esto duró 50 minutos, una hora, él pintó un cuadro fantástico. Y bueno, después de todo eso, le ofrecimos un almuerzo a este hombre, y en ese almuerzo estaba presente el hijo que lo había traído. Y esas cosas que te preguntan a lo mejor los porteños que no tienen idea de dónde vivís vos, dice, y en este pueblo, así, y en este pueblo ¿qué necesita? Tantas cosas. Pero aquí, ¿qué cosa más puede ser? Luego le digo, mirá, le digo yo, en realidad estamos a 200 kilómetros de la capital y no vemos televisión. Hay que estar con una antena girando ahora todos los días, la gente no puede tener continuidad en los programas. Bueno, terminó la conversación, él regresó a Buenos Aires y yo... Es una historia larga, yo te la voy a tratar de acortar. Al poquito tiempo me llama y me dice, ¿se puede poner un canal de televisión? Yo te digo, como ando, ahora no, pero como ando todos los días de bote y bombacha, que podía entender eso. Te hablaba de un canal de televisión,
allá ya eran 76, 77. O sea, él se quedó maquinando esa, y no te olvides que no era tan fácil, te estoy hablando, poner un medio de comunicación de 76, 77, 78, qué sé. Y bueno, empezamos con unos trámites que él mismo inició en La Plata, y ahí hubo una gran equivocación. Como no se tenía conocimiento, porque vamos a ser sinceros, la televisión por cable no estaba incluida en ninguna ley de radiodifusión, entonces todo lo que se hacía era improvisación. Sí. Pero hubo un cráneo que en la provincia dijo, no, yo autorizo, ¿viste? Y le puso la firma a una licencia. Y empezamos a cablear, no a cablear, a vender. Primero empezamos a vender para tantear un poco el mercado. Este muchacho estaba enganchado al principio conmigo. Y un día se entera el coronel Ibarra, que era el intendente acá, y no sé, le habrá comunicado al interventor del Comité Federal de Radiodifusión que acá en Bragado estaban poniendo un canal de televisión. Bueno, me mandaron a llamar, te imaginas, así. Y me dijo, así que está poniendo un canal de televisión. Bueno, mire, no, mire nada. ¿Qué autorización? Y tenemos una autorización de la provincia. Provincia. Pero mire que la firmó el general Sanchén. No sirve para nada. Tiene el tiempo necesario de volver a Bragado, desarticular todo e inicie los trámites si lo quiere hacer. Y ahí llevó como 2 años los trámites en el Confer. En aquel momento, vamos a ser claros, al no estar comprendido en ningún lugar, en ninguna ley, era una cosa de alguna manera, no digo ilegal, pero no estaba regida por nada. Así que dio mucho trabajo, llevó 2 años. ¿Y sentiste algún tipo de presión una vez que pasó eso? No, nada. Simplemente estaba el control, yo sabía que estaba el control entre la municipalidad y el Comité Federal de Radiodifusión. Claro. Pero no, para nada, pero eso sí, 2 años de tramitación. Y bueno, hasta que logré la licencia, me costó muchos viajes, muchas conversaciones, muchos requisitos, y logramos, y salimos. Lo que había que hacer era el marketing, porque nadie sabía lo que era la televisión, la gente no. Y empezamos de a poquito a hacer conocer en las cuadras, hacíamos un cableado y le bajábamos gratis a una familia. Entonces la señora veía en aquel momento, traíamos una televisión enlatada, ¿viste? Claro. No había medios tampoco. No, se grababa en unas tortas de reel abierto, se traía en colectivo las cosas, lo poco que venía en cassette, que tampoco vino en cassette al principio, que después el Umatic, que eran unos cassettes grandes, aparecieron después, venían las tortas, y ahí venían los capítulos de telenovelas y eso. Y le cambiamos un poco también la vida a Bragado. ¿En qué sentido? Que por ahí le poníamos una telenovela a las 2 de la tarde y las señoras dejaban de lavar los platos y se ponían a mirar. Así que así comienza. Y la primera grabación que hicimos fue con una cámara de vigilancia, que eran unas camaritas con una manijita atrás, sí. Y se grabó una procesión de Santa Rosa. Jorge Cortés y yo. ¿Ustedes dos? Yo de camarógrafo, de bote y bombacha. Esa es la historia. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento a lo que iba a ser después, la televisión? ¿Qué recordás de ese momento, de vos con la cámara? Y bueno, era todo un desafío, pero todo un desafío. Porque además había otro tema, fuimos pioneros en el país. Yo no te puedo decir con exactitud, pero si había 15 canales en todo el país, era mucho. Claro. Entonces no había ni experiencia en los equipamientos de la calle, porque había un fabricante que lo fabricaba la parte electrónica en una lata. Era como una lata. Inclusive pasaba solamente blanco y negro.
Claro. no se permitía el color. Al poquito tiempo ya vino el color y tuvimos que cambiar todo otra vez. ¿Y cómo fue? Primero hacer una inversión tan grande y casi arriesgando, porque vos no eras alguien que te dedicabas a eso. Sí, pero costó y mucha después plata. tener que cambiar. Costó muchísima plata, mucho dinero, se sacrificó un montón de cosas porque había que imponerlo, no todo el mundo te lo creía. ¿Hubo alguien en tu familia que te ayudaba y que te decía, dale, vamos a hacerlo? ¿O eras vos solo el que estaba? No, era mi padre, yo único hijo, pero mi padre me dio el respaldo, ninguna duda. Él te apoyó. Sí. Y este joven, de alguna manera, quedó en el camino porque había que invertir mucha plata. Y bueno, llegó un momento que no resistió y dijo, bueno, yo me abro porque no se podía seguir, ¿no es cierto? Y bueno, costó muchas jaulas de novillo y muchas cosas, ¿no? Pero también yo creo que el apoyo fundamental fue del abonado, ¿no? Que tuvo confianza el abonado. En ningún momento alguien me vino a reclamar, usted no lo va a poner y devuélvame la plata. Claro. Al contrario, me forzaron. Hubo una reunión en la cual yo intenté devolver la plata. Cuando se hizo toda esta tramitación que era tan tediosa, claro, yo tenía mis dudas que se pudiera sacar la licencia. Claro. Y yo, que era de Bragado, no podía quedar mal. Entonces claro, intenté devolverle la plata a la gente y nadie la quiso, la plata. Claro. Querían que vos siguieras. Sí. Y bueno, entonces se comenzó, se trajo gente que era de afuera para armar las líneas, y de a poco se le iba bajando a la gente y ellos mismos, boca a boca, veían que se veía televisión, por lo menos, que una telenovela tenía continuidad. ¿Me entendés? Esa fue la primera etapa. Y después un poquito ya nos empezamos a hacer nosotros en estudio esto que estás haciendo acá, ¿no es cierto? Porque no podíamos salir a la calle, no claro, teníamos, sí. No existía la mochila, no existía una cámara, nada. Y así despacito fuimos avanzando, y también fuimos avanzando en la calle, que llevó mucho tiempo hacer un equilibrio entre los costos y la cantidad de abonados que teníamos. Porque claro, había que cablearle primero a la gente, aunque sea uno, demostrarle lo que estábamos haciendo, y así despacito. Que fuese por el boca a boca. El boca a boca, sí, fue fundamental. Mira, pusimos promotoras, pero la promotora no resultaba. La gente era más la confianza que tenía en el vecino, que le decía, mira, yo lo veo todos los días. Que después avanzamos un poco más ya no teníamos un canal, teníamos más. Y ya cuando pusimos otro canal más, no sé si 4 o 5, la banda que nos permitían esas latas que habíamos comprado ya estaban obsoletas. Había que cambiar toda la parte electrónica de la calle. Y así despacito llegamos al color. Cuando llegamos al color hubo que cambiar otra vez, porque las cosas esas no estaban preparadas. Era todo argentino. Sí. Acá había un señor en Buenos Aires que era un poco el alma mater de toda la parte tecnológica, y fue armándonos él todas esas cosas. Y después ya nos creímos que éramos importantes y logramos tender una línea física con microondas. Y ahí tuvimos la posibilidad de traer noticieros en directo. Claro. Eso fue un gran golpe. El ensamble nosotros lo teníamos donde está la antena, al lado del frigorífico, ¿viste? De ahí trajimos una línea física al canal y de ahí largamos noticiero. Con los noticieros después se pudieron traer algún partido de fútbol. O sea, fue un proceso de muchos años, muchos años. Yo te diría que dar un equilibrio a que la gente más o menos pudo ver color, varios canales, en directo, toda esa cosa, y llevó 8 o 10 años. Fue muy difícil. Para ubicar sobre todo también a las generaciones actuales y futuras que no vivimos esos tiempos. He visto fotos de que hasta ese momento trataban de agarrar la señal en Bragado, me cuentan de que era muy lluviosa la imagen. Era un factor. Se veía, pero muy mal. Era un factor climático. Si el día, las condiciones climáticas eran buenas, vos tenías una señal estable hasta que se levantaba viento o cambiaba el viento,
y indudablemente se le hacía una nieve y le desaparecía. Ese era el problema. La gente, por ejemplo, por decirte algo que tenía continuidad, una telenovela, capítulo a capítulo, miraba el capítulo de mañana, el de mañana no lo podía ver. Claro. ¿Y el equipamiento cómo eran? Las cámaras, me imagino algo nosotros, muy las grande, nuestras, sí, eran unos mastodontes, las primeras terribles. Las máquinas esas de grabar eran de reel abierto. Las Umati también eran unas máquinas muy grandes. Las primeras Umati las tuvimos que ir a buscar a Río Grande, a Tierra del Fuego, porque no había otra forma de traerlas, y las compramos en... Y lo más importante de todo esto, ¿sabés qué fue? Que le dimos un marco institucional a la televisión por cable, porque a mí me llegaron a tratar en Buenos Aires de pirata. Claro, los canales de televisión de Buenos Aires, las radios, APTA, ATRA, todo eso, a nosotros éramos unos violadores de las comunicaciones. Porque además encabezaste a un grupo de televisión, de claro, canales. Porque ahí fue donde tuvimos que crearla, blanquearlo, diríamos, y crear una asociación sin fines de lucro que fuera nucleando a todos los canales para demostrar en Buenos Aires que no éramos unos piratas. ¿Cómo era que se llamaba? Asociación Argentina de Televisión por Cable fue la primera, que existe todavía, claro. Que le han ido agregando. Y nosotros, las primeras, habríamos sido 25 cables. Y cuando yo me retiré, porque fui presidente durante 2 periodos, había 700 cables en el país. Nosotros empezamos en el boom, por eso digo que fuimos pioneros, ¿viste? No fue fácil. Crear no fue algo de cero. No fue fácil, te voy a decir, vuelvo a insistir, nunca hubo una presión de nada, tuvimos una relación excelente. Yo muy buena relación con el intendente, con el padre Lino, que era el párroco, que el control que había sobre las películas. Claro. Teníamos que chequear todas las películas, porque la película, la 16 milímetros, se empalma fácil. O sea, vos cortás y con una cinta Scott la empalmás. Y venían con algunas cosas bastante raras. Claro. Entonces había que chequear todo. Y el padre Lino te llamaba a las 12 de la noche si veía algo que no le gustaba. Sí, pero éramos buenos amigos, o sea, nos llevábamos bien. Y así fuimos dándole un marco legal que creo que fue el paso más importante para la televisión por cable. Todo lo que se haya logrado en tecnología, en avance, todo. Pero el marco legal fue fundamental para que la televisión hoy se haya desarrollado como se debe. Hablame un poquito de la programación. ¿Cómo era la programación local primero y cómo fue evolucionando en el tiempo? Sí, lo primero en general fue casi todo enlatado, porque era imposible. O sea, no había medio, no había forma de poder hacer. Y lo que se hacía en estudio, pero intentábamos siempre nosotros tener algún programa de carácter local, porque era lo fundamental. Claro. Y que se pudo. Teníamos, por ejemplo, yo al primero que incorporé fue a Miguel Iribarren, que sigue hoy en día. Fue una especie de alma mater desde ese punto de vista. Miguel manejó muy bien todo eso, la producción y todo. Y yo siempre cuento, y esto tiene que ver con una anécdota risueña. Un día yo lo eché a Miguel, yo llego al canal y había un lío porque habían llegado con las notas tarde y no podían salir al aire. Yo era muy respetuoso del horario y no podían salir al aire porque todavía andaban editando notas y qué sé yo. Entonces dije, Miguel, mira, te tenés que ir de acá. ¿Y a dónde voy a ir? Comprate algo, no tengo plata. Y en eso no tengo plata, salió una casa a la vuelta, que es donde él tiene hoy, en la calle Falcón tiene todo. Y bueno, eso le dio impulso para que se pudieran hacer cosas locales. Y el resto se hacía convenios directamente, o con productoras, con canales, que también eso fue otro tema difícil. Al principio le robaban la programación a los canales de Buenos Aires, las grababan en Buenos Aires en un departamento, las traían, las pasaban, no acá, en algunos pueblos,
las pasaban y después el día que el canal se enteraba se armaba un lío bárbaro. Hubo gente presa. Pero te digo, era complicadito, era un tema bastante... No sé cómo me metí yo en eso. Y bueno, así fuimos desarrollando de a poco hasta que logramos los canales que se lograron, mejorar el sistema interno. Primero duraba un ratito el noticiero, primero ¿no? cortábamos, sí, no sé, a lo mejor se ponía telenovelas a la tarde, se cortaba y después a la noche se hacía otro pedazo del programa, alguna película. Fue muy precario el inicio. Cuando yo me retiré 20 y pico de años después, yo creo que yo por lo que veo hoy, a lo mejor tecnológicamente han avanzado en alguna cosa que yo desconozco, pero en programación no es mejor que lo que yo dejé. No es mejor que lo que yo dejé. Y gente que, además de Miguel y eso, ¿a quién más recordás de esa historia que vos decís, en este proceso histórico de la televisión? Hubo otra persona fundamental que se llamó Juanjo Moraga. Juanjo Moraga era una persona que era capaz de cualquier cosa. ¿Y él qué rol tuvo? Era técnico, él fue técnico de planta, no tenía título de nada, pero era más que un ingeniero. Yo le he visto discutir con él. Bueno, nosotros tuvimos siempre el apoyo de ingenieros, claro. Siempre, eso sí. O sea, imposible desarrollar si no tenías un ingeniero lo traías de Buenos Aires, ya estaba contratado y todo. Pero yo le he visto discutir a Juanjo Moragas con gente de mucha capacidad técnica, y bueno, él fue el alma mater también en el desarrollo interno, no en la calle, interno. En la calle hubo gente de afuera que vino y dio un gran salto que pudimos cablear muy rápidamente, porque si no, con los muchachos de acá eran más lentos, no tenían tanto conocimiento. Hicimos un tipo de cableado que no lo tiene casi ninguno, muy pocos canales. Nosotros hicimos un convenio con Deva, en aquel momento lo que hoy es EVA, y hicimos un convenio, le pagábamos un canon y nos enganchábamos poníamos nuestra propia ménsula en la ménsula de SEBA. Eso nos permitía dos cosas: recorrer fácilmente la línea y también detectar si había enganchado, ¿no es cierto? Porque otras ciudades tomaban puntos centrales de la manzana y de ahí distribuían. Entonces era imposible registrar lo que pasaba arriba de los techos, tenías que andar pisando techos para arreglar las cosas. Acá no, hoy en día todavía lo hacen, parás una escalera en la calle y accedes al sistema, ¿no es cierto? Claro. Y otra cosa importante que hicimos también fue que le llamamos techos limpios. Bragado tenía, 5, 6, 7 mil antenas. Los techos a la gente, porque había que subir para dar las vueltas, para subirla, para bajarla. Cambió la imagen de Bragado. Claro, un día se me ocurrió, digo, ¿y si le ofrecemos el abono, no el abono, la bajada gratis, y le retiramos la antena? No quedó una antena en Bragado. Y si hoy salido es que no hay antena. Y si hubiera salido hace 20 años atrás, yo no sé si no te acordás, pero era antena y antena y antena. Eso se eliminó todo. La gente contenta porque además le sacamos un problema del techo. Los techos se llovían todos. Claro. Una antena tenía un peso, tenía 2 o 3 caños y encima la antena arriba. Claro. Entonces todo eso le producía un deterioro al techo. Bueno, son cosas que fuimos haciendo a través del tiempo. Nuestro próximo programa, Comunicándonos. Las siguientes empresas tienen el agrado de invitarle a compartir en 30 minutos el más fiel reflejo de la realidad bragadense. Comunicándonos, la mejor manera de estar informado. Meridiano, el nuevo servicio móvil de emergencia médica. Meridiano, la garantía de la mejor atención en cualquier momento. Bacaro y compañía, la mayor experiencia, honestidad y responsabilidad que usted necesita para avalar sus operaciones inmobiliarias.
Intercrédito, la tarjeta que permite comprar mejor. Intercrédito hace posible que su sueldo llegue a fin de mes. Todo más cerca, todo a su alcance con Intercrédito. Y tras este reclamo de vecinos, pasamos a la siguiente nota, que corresponde al funcionamiento de una reconocida institución local. Y Adriana Ferrari, otra pieza clave, ¿cuándo entró en el canal? Tuvo, yo creo que como 30 y... Calculá que el canal cumplió 41. Y Adriana tiene hasta 36, 37 años, creo. Es la Mirta Legrand. Yo te digo, antes de que llegara... O Susana, que sí, es más sí. No, por la estrella, por la estrella. Adriana fue fundamental. ¿Por qué? Porque cambiamos muchos también. Hubo mucho. Hubo improvisaciones. Hubo gente que no tenía conocimiento, pero bueno, sentábamos frente a la cámara y salía. Sí, se cambiaron mucho. Que si un tal Walter Logió, Lombardo, que después tuvo una radio, Lombardo. Sí, con Lombardo sí tenemos una historia aparte. Él había puesto una radio y tenía un transmisor que irradiaba mucho. Entonces se nos inducía en el cable. Y Juanjo se enojaba mucho porque había muchos reclamos, claro, y no teníamos solución. Entonces un día me dice, mirá, el problema está con Lombardo. ¿Sí? Y bueno, la solución fue el más simple. Sí. En vez de ir a pelear con Lombardo, fuimos y le compramos un transmisor de mejor calidad y solucionamos el problema. ¿Sí? Desde Rivadavia 984 está transmitiendo Televisora Bragado, Canal 4. Adherida a la Asociación Argentina de Circuitos Cerrados de Televisión, desde Bragado, provincia de Buenos Aires, República. ¿Qué sentís cuando todavía la gente asocia lo que hoy sería la frecuencia 7 de Cablevisión o Bragado TV, lo sigue nombrando Canal 4? Sí, ¿viste? A mí me llama la atención. La gente grande. ¿Qué sentís? La gente grande. Y bueno, lamentablemente es una pena que se haya cambiado, pero de todas maneras la gente grande todavía me recuerda a mí y me dice, ¿cuándo va a volver a Canal 4? Sí, pero bueno, esas son etapas que se han cumplido, se vendió, por calcular que hoy está en manos de una multinacional. No se puede pretender que... Hoy sería difícil seguir manteniéndolo una persona. No, yo creo que fue difícil en el momento que yo vendí. Cuando yo vendí fue una decisión más que acertada, porque se veía que si vos no vendías en ese momento, te convertirías en una isla. Claro. Que no es fácil, no es difícil saberlo, porque los que no vendieron le pasó eso. Claro. O sea, no es lo mismo que vos te sientes a discutir, como se discutía en aquel momento, con quien tenía los derechos del fútbol. Claro. Y vos decís, mire, quiero el partido de Boca y River del domingo. ¿Cuántos abonados tiene? 8.000 abonados. Vale tanto. A un tipo que viene y dice, mire, tengo 400.000 abonados. Claro. Es Patronizota. Entonces, pasábamos nosotros a depender después, claro, del que tenía, no los derechos del fútbol, sino del que tenía mayor cantidad de abonados, ¿viste? Claro. Y conmigo se vendió, con Bragado, se vendió el 80%, 90% creo de los cables, porque se veía que íbamos a estar convertidos en una isla. Claro. Y así fue. Para cerrar, ¿cómo te gustaría que fuese la televisión local en el futuro? ¿Y cómo te gustaría que te recordaran a vos en un futuro? No, a mí me gustaría que la televisión, yo digo que necesitamos un poco más de variedad con mejor
mejor calidad de programas en la televisión local. No quiero compararlos con otros medios o sistemas, con otros sistemas. Pero sí, yo veo que los canales, hay canales fundamentales que tendrían que estar en la televisión. Yo nunca cobré un extra por una película. Lo que teníamos lo pasábamos por el abono. Eso, qué sé yo creo que eso tendría que volverse. En cuanto a lo que están haciendo desde el punto de vista local, bueno, Bragado es una ciudad un poco más que un pueblo, ¿no es cierto? Así que mucho más cosas no se podrán hacer. No estoy muy al tanto de hoy de las cosas. Lo que sí creo que hay más valor humano hoy. Antes no había tanto valor humano para poder hacer cosas. Los chicos eran muy improvisados. Hoy no, hoy el tema de la comunicación está muy desarrollado, se ha estudiado mucho. Hay otra libertad también para trabajar. Yo no quisiera ser recordado más que como un ciudadano de Bragado que ha querido hacer algo por Bragado y por nosotros mismos, ¿no? Yo nací, me crié, me desarrollé, mis hijos, mi familia, todo, y espero que voy a morir acá, así que qué menos que ser recordado como un ciudadano que trató de que Bragado estuviera un poquito mejor. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por esta oportunidad.